Lucas capítulo 5, versículo 1 hasta el 11. Por favor, pueden activar sus teléfonos, tablet o algún tipo de material digital que usted tenga allí para buscar su Biblia. Tenemos Biblias, somos la gloria es para Dios, una de las pocas iglesias en Caracas que le da Biblia a las personas que no tienen, pero Biblias prestadas, no Biblias para ustedes, ¿ok? Así que si no tiene Biblia y protocolo nos quedan algunas Biblias, se las podemos hacer llegar. Si alguna de las personas todavía se quedó con el sobrecito en su mano, no lo puede terminar de llenar, este es el momento para hacerlo, ¿bien? Ok, Lucas capítulo 5, desde el versículo 1 hasta el versículo número 11. Lucas es uno de los 4 evangelios que aparecen en el Nuevo Testamento, escrito para todas las personas. La Biblia es un libro que es para todos. ¿Lo tenemos? Chévere. Leemos capítulo 5 desde el 1 en adelante. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Padre, en tu nombre, Señor, en esta mañana estoy aquí para hablar a mis hermanos y amigos que nos visitan y hermanos de las congregaciones que puedan estar aquí, acerca de tu palabra, Señor, y acerca de Pedro, ese discípulo con el que tú estuviste unos 3 años y medio aquí en la tierra, Dios mío. Ese discípulo que en algunos momentos, representaba un problema, en otros momentos era de bendición. Un hombre un poco difícil, Señor, pero vamos a hablar, Señor, de tu palabra, y no tanto, Señor, de sus defectos, sino de lo que tú hiciste con él. Gracias, Maestro, en el nombre tuyo. Amén. Bien, hermanos, esta historia que acabamos de leer en Lucas capítulo 5 es la historia de Pedro. Lucas nos relata una breve historia de cómo empezó Pedro allí en ese evangelio, en ese libro, el libro de Lucas, cuando Jesús tiene con él ese primer contacto, o ya un segundo contacto, puesto que había habido una primera oportunidad donde el Señor había sanado a su suegra. Pedro era un hombre común y corriente, no era un hombre especial como nos lo ha enseñado otra tradición o otra iglesia, que nos enseñaban que Pedro era un gran hombre, el cual constituyó, pudo haber sido, dice la otra tradición, quizás el primer papa. No, Pedro era un hombre como usted y como yo, un hombre con muchos defectos, muchas virtudes, un hombre problemático o un hombre que podía resolver un problema. Era un hombre tan sencillo como quizás muchos de nosotros. La historia empieza en una barca, allí donde acabamos de ver. Y pareciera mentira, pero Lucas la empieza a resaltar desde aquí, pero Juan, que vamos a ir rápidamente, Juan capítulo 21, verso 6, Juan nos relata otra historia muy similar. Vamos rápidamente, Juan, por favor síganme con sus Biblias, capítulo 21, verso 6. Fíjense lo que nos dice.
Vamos a leerlo desde el verso 4. Nos dice: cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa. Esto parece algo ridículo, ¿no? Porque se había despojado de ella y se echó al mar. Pedro es una de las pocas personas, en una oportunidad les hablé de que habían preguntas que uno hacía a veces y le decían: tú sí haces preguntas estúpidas. Y aquí yo voy a hacer una pregunta estúpida, hermano. Pedro es una de las pocas personas, o creo que la primera persona a quien he leído o quien he sabido que se pone la ropa para lanzarse al mar. Generalmente lo que yo he visto en televisión, en películas o en cualquier tipo de cosas, es que la gente cuando se va a lanzar al agua, ¿qué hace? Se quita la ropa. Pedro es lo contrario. Una pregunta estúpida que me surge aquí, solamente eso: ¿por qué te pusiste la ropa para lanzarte al mar? Y se echó al mar. Verso 8. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino con 200 codos, como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús le dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle nada en lo absoluto. Nadie le preguntó: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Dos historias, dos lecturas distintas. En una, Lucas arranca enseñándonos quién realmente era Pedro. En otras, Juan está terminando, que es esta, de explicarnos verdaderamente quién era Pedro. Las dos historias relatan a un Pedro en una barca. En la primera, a un Pedro que estaba lavando sus redes, decepcionado completamente porque toda una noche de trabajo y no habían logrado pescar nada. Estaba lavando sus redes, tal como hoy en día muchos hermanos a veces están en una situación de lavar sus redes. No hago nada en la iglesia, no me toman en cuenta, no esto, no lo otro, pero no se te toma en cuenta en la iglesia o no quieres participar dentro de la iglesia en las muchas cosas que hacen. Tenemos Pedro que lavan redes, pero tenemos Pedro también que están en un momento en el mar, pasando toda una noche en vela tratando de pescar y sin pescar nada, pero todavía en el mar. El Señor se les aparece allí y les grita: hey, ¿tienen algo de comer? No, nada, no hemos pescado nada. Luego Juan nota quién era: es el Señor. Pedro es el Señor, el que está allá. Ya el Señor había resucitado. Ellos habían vuelto de su faena. En la primera lectura el Señor le dice: Pedro, de ahora en adelante te haré pescador de hombres. Entonces el mar para Pedro representaba, o para nosotros representaba, el mundo. Los peces representaban los hombres. Y la red podía representar la palabra de Dios que iba a ser utilizada para captar a las personas. Pero Pedro dice la Escritura en Lucas, dejándolo todo, le siguieron. Pero aquí ahora vemos que Pedro vuelve nuevamente a su faena. ¿Cuál era su faena? Pero Pedro era un hombre que era pescador. Esa era su profesión, a eso se dedicaba y de eso vivía. Digamos que podía haber sido en su época un empresario que se dedicaba a la pesca, que unos años antes había abandonado el trabajo de pescar y ahora, después de que, bueno, el Señor ya murió, el Señor resucitó, no sabemos mucho de Él, dónde andará y todo lo demás, muchachos, no nos queda otro sino devolvernos a nuestro antiguo estilo de vida o a nuestro antiguo de trabajo. Vámonos nuevamente a pescar. Aquí se les aparece al Señor, quizás como recordándoles: hey, y no habíamos quedado en que ustedes iban a dejar todo y no iban a volver a este trabajo. Posiblemente Pedro, bueno, no hubo otra opción.
Quizás de allí el silencio que todos vinieron, Pedro se puso la ropa, se lanzó al agua, llegó allí donde estaba mojado. Podría decirse que de repente sentía mucho respeto por el Cristo resucitado y no me voy a presentar ante Él en ropa íntima. Así sea mojado, pero quiero estar ante Él. Los otros discípulos, 153 peces con la red allí cargados, no, tenemos que llevar los peces hasta allá. Pedro, vemos en él un hombre impulsivo, un hombre que no se paraba a la hora de comprometerse, un hombre que en un momento, como lo ven en su líptico en la introducción, estaba en un momento en alto, en otro momento estaba en el suelo, en un momento estaba de un lado, en otro momento estaba de otro lado. Podía saltar, tenía varias personalidades dentro de él mismo. Un hombre que podía estar muy alegre echando cuentos, un hombre que en un momento podía molestarse y sacar una espada para matar a alguien. Un hombre que en un momento podía decir: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Pero en otro momento podía dejarse usar por el otro y decir: no, Señor, imposible, yo no voy a permitir que nada de esto te pase, tú no puedes hacer eso. Quizás se puso delante de él: no vas a salir, vamos a sostenerlo aquí. Y el Señor: un momento, Pedro, apártate de mí, porque hay en ti algo que no te está dejando pensar. Un hombre que era rápido para pensar, pero lamentablemente sus decisiones no siempre eran las más oportunas. Tenemos muchos Pedros dentro de la iglesia, ¿verdad? Y usted podrá decir: yo soy como Pedro o no soy como Pedro. Y tenemos tres tipos de vida en un solo personaje. El Pedro que estamos relatando es el Pedro de los evangelios. Un Pedro, hermano, que era un hombre volado. Un Pedro que no pensaba para decir las cosas. Un Pedro que después de haber andado años con el Señor, aún ni siquiera se había convertido. Y decimos: ¿cómo? Y él no aceptó al Señor en ese momento que en la barca se puso de rodillas y dijo: Señor, ¿eres el Hijo de Dios? Sí, pero era un Pedro que aún no se había convertido. Y a veces tenemos en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, personas que pudieran ser como Pedros, muchos años dentro de la iglesia, pero aún no se han convertido. Su estilo de vida sigue siendo el mismo, nada ha cambiado, nada ha sido transformado, su vocabulario completamente el mismo. ¿O no era esa la situación de Pedro? ¿Cuál era la diferencia del lenguaje de Pedro? Delante del Señor pudo tener un lenguaje limpio, pero en el momento en que el Señor fue entregado, ¿qué hizo? Para denotar que no era un cristiano. Ayúdenme, hermano, se me olvida la Biblia. Por favor, ayúdenme los que piensan en eso. ¿Qué hizo? Empezó a maldecir: yo no conozco a ese hombre. A maldecir: yo no le conozco. Ese era Pedro. Un hombre que podía ser cristiano, pero de repente dejaba de ser cristiano. Y uno dice: ¿pero sería Pedro cristiano o no sería Pedro un verdadero cristiano? Vamos a ver Lucas capítulo 22, versos 31 al 34. Esta iglesia, hermano, lamentablemente para todos nosotros, tenemos que traer una Biblia. Porque si no, no podemos captar la información. Hay un privilegio especial de cuando usted va a una iglesia y le toca abrir la Biblia. ¿Sabe qué? Puede usted obtener la información de primera mano desde la Biblia, y no lo que yo le diga, sino lo que la Biblia dice. Lucas 22, versos 31 al 34. Fíjense ustedes lo que nos dice. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Me detengo un momentico aquí. Primero, ¿cómo se llamaba Pedro? Simón. Juan capítulo 1, verso 42 nos dice que cuando Andrés, su hermano, trajo a Pedro ante la presencia del Señor, el Señor le puso, no vamos a decir un sobrenombre, le puso un seudónimo. Él es Simón. El Señor le dice: ok, desde ahora vamos a llamarte Roca o Pedro, piedra, vamos a ponerte ese nombre, ¿qué te parece? Y Pedro: bueno, está bien, chévere, acepto tu seudónimo. Para las personas que no les gusta el seudónimo, el Señor usó un seudónimo. Ya el Señor deja de llamar a Pedro un tanto Simón. Cuando ustedes ven que el Señor llama a Pedro Simón, es porque es un Pedro que está cometiendo errores. Pero cuando ustedes ven que el Señor llama a Pedro, le dice Pedro, es un Pedro que está en avanzada, un Pedro que está entendiendo el mensaje del Señor. Es como decirle: mira, Pedro, yo te voy a poner este sobrenombre o este seudónimo de manera que podamos usarlo. Cuando tú captes que yo te llame por el seudónimo, tú entenderás que ya voy bien o que tú vas bien.
Pero si tú captas que yo te digo Simón, entonces inmediatamente vas a decir, creo que no estoy haciendo las cosas bien. Entonces ustedes van a leer los evangelios y van a notar que el Señor lo está llamando constantemente en los dos nombres, Pedro o Simón. Pedro o Simón. El mismo nombre de Pedro quiere decir Cefas, que tiene que ir relacionado con el mismo nombre de roca. Sin embargo, el Señor, usando los dos nombres, siempre trataba de orientarle. Aquí, en esta lectura que acabamos de leer, estamos viendo lo primero. El Señor le está diciendo, Pedro, Satanás te está pidiendo para zarandearte. Nosotros como cristianos no estamos exentos de que el diablo quiera zarandearnos. El problema está en cómo usted esté parado en la brecha con el Señor. Entonces le dice, mira, Pedro, fíjate lo que va a suceder, verso 32. Yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y le dice, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Aquí el Señor está anunciando algo que es muy importante. Pedro, pronto vas a aceptarme en tu corazón como tu único y soberano Señor. Es decir, hasta el día de hoy, Pedro, después de 3 años andando conmigo, tú no te has convertido. Aún sigues teniendo muchas cosas. Pero desde aquí en adelante, cuando suceda lo que te estoy hablando, una vez vuelto, es decir, cuando te conviertas, cuando seas transformado, confirma a tus hermanos. Verso 33 le dice, él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Un hombre rápido de palabras. No te voy a negar, nada de esto va a suceder. Estoy contradiciendo lo que te digo porque hoy te voy a demostrar, Señor, que no te voy a negar. Esto sucedió posiblemente en la mañana, horas antes de que Pedro tomase otra decisión. ¿Vieron lo que es un hombre que de repente salta de un lado para otro? Momentos de calentura, momentos en que está frío, momentos en que está alto, momentos en que está bajo. Ese era este caballero, Pedro, un hombre con muchas situaciones difíciles. Pero notemos lo siguiente, vamos a ir nuevamente al libro de Lucas, pero esta vez al versículo 42. Versículo 54. En el mismo capítulo, verso 54 al verso 62. Y vean allí lo que vamos a notar. Lo tenemos. Fíjense lo que sucede. El verso 54, y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciéndole, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, fíjense ustedes, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Oye, unas horas antes no me niegas, y ahora me estás negando, Pedro. Lo que más me llama la atención de esta lectura aquí fue la mirada del Señor. ¿A qué distancia estaba Pedro del Señor? No tengo la menor idea. Pero el Señor pudo escuchar a Pedro negarle y pudo escuchar al gallo cantar. Y Pedro también oyó el gallo que cantó, y inmediatamente su mirada volvió hacia el Señor. Y me imagino, hermanos, no sé ustedes, cómo sería aquella mirada. No sé, de amor, de profundo amor, una mirada de compasión. Pedro, cabezón, te lo dije y acabas de hacerlo. Pedro, me negaste, ¿te diste cuenta de lo que acabas de hacer, Pedro? O una mirada quizás de perdón. Pedro, no importa, yo sabía que esto iba a suceder, pero igual te amo. No sé cuál sería la mirada del Señor. Lo que sí les puedo decir, que esa mirada llegó a lo más profundo del corazón de Pedro. Tanto así que Pedro salió, dice la Escritura, y lloró
amargamente. Para muchos grandes eruditos piensan que justo en ese momento sucede la conversión de Pedro. Justo allí Pedro se convierte. Es donde Pedro realmente acepta al Señor, cuando llora amargamente. No es que es necesario llorar amargamente para aceptar al Señor, pero sí hubo allí el toque especial del Señor a través de esa mirada, no sé si de amor, de compasión, de perdón, esa mirada que llegó tan profundo en el corazón y en la vida de este hombre que salió y lloró amargamente. Un Pedro que está conmovido, impactado, porque después de haber andado con su Señor durante más de 3 años, en ese preciso instante en que el Señor más necesitaba que hubiese gente a su lado, Pedro toma la decisión entonces de negarlo. Pedro sale y llora amargamente. Vemos entonces en este discurso algo muy importante. Pedro, hermanos, no se había convertido, y desde justo el momento en que el Señor toma la decisión, o que ya se llega el momento de morir en la cruz del Calvario, Pedro toma la decisión de convertirse. Es un hombre convertido. Mi pregunta para ustedes en esta mañana, amigos que nos visitan, hermanos que ya están con nosotros desde hace un tiempo, hermanos que nos visitan de otras congregaciones, ¿es usted verdaderamente un hombre convertido o una mujer convertida? ¿O es quizás un Pedro que va de un lado a otro? Un Pedro que aunque dice, sí, yo creo en el Señor, sí, yo te reconozco, porque nos conocemos a diario. Mira, ¿conoces a Jesús? Sí, yo le conozco. Yo pido, claro, yo conozco, yo leo la Biblia. Sí, no, yo soy cristiano. Pero tu estilo de vida refleja que tú eres un hombre cristiano de verdad. Pedro parecía ser cristiano y hasta este momento niega al Señor. Y parecía haber sido un hombre que anduvo con el Señor, uno de los 3 que formaba parte de su círculo íntimo, pero aún no había aceptado al Señor. Tenemos personas a veces a nuestro alrededor que nos hablan de que sí conocen al Señor, pero realmente no le conocen. Ese era el Pedro del libro de los evangelios, o de los evangelios en total. Un Pedro que podía hacer cualquier tipo de cosas, una de sus personalidades. Pero tenemos a otro Pedro, y es el mismo personaje en el libro de Hechos. Vaya a su díptico y busque su cita. El díptico es para que lo leamos. Hechos capítulo 1, versos 15 al 22. ¿Qué nos dice allí? Vemos ahora al mismo personaje, pero ahora un tanto distinto. ¿Por qué es distinto? Porque ya tenía a Jesús en su corazón. No solo porque anduvo con él, sino porque ya Jesús moraba en su corazón. Entonces nos dice, versos 15 al 22, lo leemos desde el capítulo 1. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua, Acéldama, que quiere decir campo de sangre. ¿Qué vemos aquí? Un hombre que asume el liderazgo, ¿sí o no? Antes veíamos un hombre impetuoso, ahora vemos un hombre que empieza a asumir responsabilidades, un hombre que empieza a asumir el liderazgo y a mostrar ese cambio que ya había en su corazón. Un hombre que dice, ahora Cristo vive en mí, yo no voy a seguir siendo llevado por otra persona, no voy a seguir siendo llevado por mis propios impulsos, por mi propia forma de ser, como he aprendido. No, ahora vemos a un Pedro que está liderando, tomando lugar entre 120 hermanos convertidos y dando la palabra. Necesitamos, hermanos, hacer una elección en este momento. Necesitamos elegir a un nuevo hermano para que forme parte de los 12 que anduvieron con el Señor. Vamos a hacerlo, dice el hombre. Los demás tranquilos, esperando simplemente que Pedro tomase la decisión. Y allí estaba, vemos a un Pedro lleno de valor. En el mismo libro de Hechos, ahora vamos a ir rápidamente, no lo voy a leer por cuestiones de tiempo, vemos un discurso, Hechos capítulo 2, verso 14. El discurso, uno de los más famosos que Pedro se lanza. Un discurso ante personas de todas partes. Estaban viniendo en ese momento. Querían oír, querían saber qué estaba sucediendo. Algo se está propagando y estamos interesados en saber qué es lo que está sucediendo. Pedro abriendo el reino de los cielos al mundo judío.
llevando el mensaje de Jesús y la palabra de Dios al mundo judío, cosa que antes él no hacía, sino que ahora está abriendo la puerta del evangelio. ¿A quién? A los judíos. Empieza a abrir la puerta del evangelio y empieza a hablarle a todos los judíos. Esto que está sucediendo sea notorio en toda Jerusalén, que Jesús, y empieza a hablarles a todos de Jesús. ¿Saben qué vemos en este Pedro? Cuando te paras ante las personas que son de tu nacionalidad y personas a las que tú respetas, pero con toda autoridad, puedes hablarles acerca del Señor Jesús. Un Pedro lleno del Espíritu Santo, un Pedro que ya no está siendo movido por su corazón, por su intuición, ni por nada que tenga que ver con su personalidad, sino un Pedro que está siendo movido y ya después de haber sido lleno con el Espíritu Santo, empieza a hablar de un Jesús sin ningún tipo de temor. Un Pedro que puede hablarle a todos. Desde allí, desde ese lugar, empieza a esparcirse el Evangelio de Dios por todo el mundo conocido. Habían personas de todas las nacionalidades y estaban oyendo el mensaje de Dios. Pero este mismo caballero que ahora está lleno del Espíritu Santo, unos versículos después, que es en el versículo 42, y en el mismo libro de Hechos, capítulo 10, abre también la puerta del Evangelio. ¿A quién? ¿A quién? A los gentiles. Él mismo ahora abre la puerta del Evangelio a los gentiles. Ya es un hombre que está completamente entrado en toda una vida espiritual y sabiendo, ahora sí reconozco que Jesús es el Señor. Y era un hombre que en un principio estaba centrado solo en él y en los judíos. Ahora llega el momento en que el Señor trata con él y dice: Pedro, este mensaje que tienes no es solamente para los judíos, también es para todos los que no son judíos. Ve y lleva el mensaje. A Pedro le costaba asimilar que ese mensaje también era para las personas no judíos. Ellos consideraban a los gentiles como perros. ¿Quiénes eran los gentiles? Personas que no eran de su misma nacionalidad judía. Personas lo que llamamos hoy en día gentiles o extranjeros fuera de Jerusalén. Pedro decía: no es posible que el mensaje del Evangelio sea también para las personas que no son judías. Y el Señor le dice: sí, Pedro, es también para ellos y para cuantos creen en mi nombre. Pedro le costaba asimilar esa información, pero allí estaba: Señor, si tú lo dices, así es. Yo voy también a llevar el mensaje a ellos. Y abre la puerta del Evangelio también a los no judíos. Y empieza a convertirse en mucha gente. La obra de Dios empieza a crecer. El Evangelio empieza a expandirse. Y Dios empieza a llamar a personas de otras nacionalidades también para que continúen predicando el mensaje de Dios. ¿Seguimos viendo un Pedro con defectos? Sí. ¿Un Pedro que comete errores? Sí. No era un Pedro perfecto. Porque definitivamente no era un Pedro perfecto. ¿Quién aquí es perfecto? Que no tenga por nombre perfecto, eso sí. Nadie. No lo era Pedro. No lo era Pablo. El único perfecto era el Señor. Pero ¿saben qué había de diferencia en el corazón de Pedro? Que amaba al Señor profundamente y estaba dispuesto a hacer lo que el Señor le estaba mandando. Y el Señor le estaba mandando: ve a los gentiles también y abre la puerta y lleva el mensaje también a ellos. Cosa que a él le costó mucho. Al final de cuentas, Dios llama también a otro hombre para que lleve el mensaje a los gentiles. Ese hombre se llamó Pablo, quien fue el que definitivamente terminó de hacer el trabajo que Pedro inició. Pero Pedro amaba al Señor. Años después, muchos años después, vemos en las epístolas, primera y segunda epístola de Pedro, a que Pedro, siendo el mismo personaje de los tres, a un Pedro ya anciano, entrado en muchos días, un Pedro que sabía que estaba próximo su turno de muerte, un Pedro que sabía que Dios había hecho grandes cosas por medio de él, siendo muy defectuoso, siendo un hombre ya lleno del Espíritu Santo y ahora siendo un hombre que estaba bastante viejo, aún con defectos, pero también lleno del Espíritu Santo. Un Pedro que podía decir: estoy preso, próximo a morir, pero hay necesidad todavía. No importa mi situación en este momento, porque a veces nos preocupamos. ¿Usted se ha dado cuenta que nosotros nos preocupamos más por nuestra situación que por la de los demás? Este no era el ideal de Pedro cuando escribe la primera y la segunda epístola de Pedro. Era un Pedro que ya había cambiado. Y entonces cambia lo que decía Gallardo en su mensaje, cambia su valor. Ahora estoy viejo y otros me necesitan más que cuando estaba joven. Están los hermanos de Asia, lo que hoy conocemos como
bueno, como Turquía actualmente, según dice el guía turístico, esos hermanos estaban pasando una necesidad muy fuerte. Habían sido expatriados, expulsados, botados de sus respectivas naciones, estaban fuera, no tenían muchas comodidades cuando antes sí las tenían. Y Pedro empieza a escribir a esos hermanos y a darles fuerza, a darles valor. Un tanto la situación como nuestros hermanos que han tenido que salir de Venezuela por distintas situaciones que ustedes las conocen y que no andamos en el tema, que han tenido que salir con sus empresas a trabajar en otros países porque ya aquí no pueden. Hermanos que de repente han tenido que irse a otros países porque no pueden desarrollar su profesión aquí en Venezuela, porque todo lo que estudiaron aquí no es valorado o no es tomado en cuenta. Quizás un tanto la situación se asemeja a la de hoy en día con la de aquella época, pero seguía siendo el mismo personaje, Pedro, esta vez preocupado por los hermanos que estaban afuera de sus respectivos países sin nada. Hermanos, les escribe él, es necesario, y vamos a buscarlo rápidamente, Pedro, primera de Pedro capítulo 5, verso 2, y lo vamos a leer. Este tercer Pedro, los tres Pedros distan en muchas formas, aunque estaban en un mismo personaje. Nos dice, fíjense lo que Pedro les recomienda al final de tantas instrucciones. Le dice, apacentad la grey de quién, que está en ¿dónde está la grey de Dios? Cuidando de quién, no por fuerza, no obligándoles, sino ¿cómo? Voluntariamente. Luego dice, no por ganancia deshonesta, sino ¿cómo? Allí vemos a un Pedro, nos dice en el capítulo 1, verso 1, quién escribe la carta. La escribió por conducto de otro hermano, no fue él quien escribió la carta. Muchos estudiosos piensan que Pedro posiblemente era un hombre que no era letrado. Pedro evidentemente no era un Pablo, un hombre muy culto, muy instruido. Sin embargo, seguía siendo un hijo de Dios. Pedro, algunos piensan que Pedro ni siquiera sabía leer y escribir, posiblemente Pedro era un analfabeta. Yo no sé si eso es así o no. Él no escribió la epístola, sí fue quien la redactó o quien la dictó en este caso. Pero la epístola llega a los hermanos que tenían las necesidades de un hombre que les pudiese hablar de Dios. ¿Quién más que Pedro, un hombre usado por Dios en ese momento para llevar un mensaje a otras iglesias? Mi pregunta para usted hoy en día, ¿tienes muchos títulos, mucho conocimiento? ¿Crees que de repente está en tu iglesia? No importa si no la es, pero ¿crees que por tener mucho conocimiento y títulos puedes ser más que los demás? Dios nos llama grandes. Pablo pudo entender eso. Todo el conocimiento, todo lo aprendido, todo lo que pueda haber dentro de mí, dice Pablo, lo pongo por desecho humano, por estiércol, por basura. Todo lo dejo allí. Y ahora voy en pos de algo, dice Pablo. ¿Saben qué? En conocer a Cristo. Y Pedro, sin tanto conocimiento, había logrado eso. En su vejez, aún así puedo decir, conozco a Cristo, conozco a mi Señor y puedo servirle como debo hacerlo. Estoy pronto a morir porque desde allí, desde que Pedro escribe su epístola, estaba preso, ya a punto de morir. Y él toma su última decisión. Voy a pensar en los hermanos que están expatriados y que necesitan un mensaje para ellos. No me importa mi situación, hoy en día importan ellos. Si esos hermanos que han salido de Venezuela están en otros países, son una puerta, hermano, que Dios está abriendo para ellos. Bueno, sí, pero para llevar el mensaje de Dios, sí, con más razón, porque los que se han ido de acá, porque tienen que ir a otras naciones por diversas situaciones, están llevando el mensaje de Dios y Dios se glorifica en toda esa situación. ¿Es el momento de que tú actúes? Sí. ¿En qué situación de los tres Pedro estás tú en este momento? Primer Pedro, un hombre que hablaba sin pensar y tomaba decisiones rápidas. Segundo, un Pedro, un hombre que ya estaba centrado y que sabía verdaderamente, como nos enseñó Gallardo en su devocional, cuál era su posición en Cristo. O el tercer Pedro, el hombre que ya estaba maduro, estaba viejo, bastante entrado en años, pero que sabía que aún en su vejez podía serle muy útil al Señor
reconfortando a hermanos que estaban en diversas situaciones. ¿Cuál de esos Pedro eres tú? Yo no lo sé. Tú sí lo sabes. ¿Reconoces tus defectos? ¿Reconoces tus errores? ¿O eres un sabelotodo? Pablo reconoció sus defectos y sus errores y supo que él no lo sabía todo. Pero tú puedes reconocer que hay alguien que está por encima de ti y que necesitas darle y abrirle tu corazón a él, así como Pedro lo hizo. Entendió que necesitaba a alguien que podía ayudarle. Ese fue ese personaje, un tanto tosco, un tanto volado en algunos momentos, pero en un momento que tenía que tomar una decisión sabia, supo cómo tomarla. El Señor le dice: Pedro, tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Es el momento en que usted se vuelva y medite en su vida. Si es el momento que usted debe confirmarse, primero usted como cristiano y luego confirmar a otras personas también como cristianos. Si tú estás siendo el primer Pedro en cuanto al lenguaje, en cuanto a su forma de actuar, el segundo Pedro en cuanto a su estilo de hacer las cosas, o el tercer Pedro, el Pedro de una vida devocional, una vida entregada totalmente para Dios. Hay un mensaje allí que no es mío, es de Dick Whitworth, y hay que darle el mérito a quien lo merece. Fíjense ustedes lo que Pedro entendió, según nos dice este hermano. Pedro entendió que él no era nadie. ¿Ha entendido eso usted en su vida? Que usted sin Cristo no es nadie. Como decía Gallardo, sin Él no tienes ningún valor. ¿Ya lo entendiste? El segundo, luego aprendió que era alguien. Ahora sí tengo una identidad. Mi identidad es la del cielo. Soy alguien. En un momento no lo fui, ahora soy alguien. Y lo tercero y más importante, después aprendió que Dios podía hacer algo con alguien que había aprendido que no era nadie. Parecía un trabalengua. Entendió que no era nadie, luego entendió que era alguien y por último supo y aprendió. Dios puede hacer algo con alguien que ha aprendido que no era nadie, pero que ahora sí va a ser un siervo de Dios. Esos tres principios quizás los aprendió Pedro. Pero ¿y en tu vida? ¿Estás seguro que Dios puede hacer algo con alguien que no era nadie, que aprendió que Dios podía hacer algo y que ahora sí estás seguro que Dios va a hacer algo en su vida? Si lo entendiste, si lo puedes aplicar a tu vida, quizás no tanto entender, porque a veces entendemos, pero nos cuesta aplicar. Dios está dispuesto a hacer grandes cosas con ustedes. La iglesia está dispuesta a trabajar con ustedes. La obra de Dios no se va a detener. Créanme, Dios va a levantar a gente que lleve su mensaje. Hubo un hombre que dijo: denme 12 personas que amen a Dios y odien el pecado y evangelizaré al mundo entero. Estamos esperando a esas personas. Solo se pide amar a Dios y odiar el pecado, y Dios va a hacer lo demás. Dios necesita personas que se levanten como líderes. Dios está llamando a Pedros que puedan levantarse como líderes. Pedros en el libro de Hechos que puedan tomar la batuta y hacer grandes cosas para Él. Estamos esperándolo. La iglesia los necesita. La obra de Dios está esperando por ellos, que avancen. La pregunta: ¿está usted dispuesto a reconocer que Dios le está llamando, o simplemente quiere seguir llevando una vida tranquila? La vida de Pedro en los evangelios era una vida tranquila: salir, pescar, venir, vender, volver, salir y pescar. Hasta que entendió: Pedro, te he llamado a ser pescador, ya no de peces, sino de hombres. Padre, te damos las gracias en esta mañana, Dios mío, por tu palabra leída. Gracias, Señor, por hombres como ese que tú llamaste, como Pedro, Señor. Hombres que pudieron entender sus defectos, que pudieron corregir sus errores, Señor. Hombres que con tantas situaciones difíciles te sirvieron. Hoy en día, Señor, no estamos distantes de ser como ese Pedro, Señor. Hombres que en algún momento hablemos bien de ti y en otros momentos mal. Hombres que en algún momento podamos testificar que somos tus hijos, pero en otro momento damos un mal testimonio.
Hombre que de labios hacia afuera podemos decir que somos tus hijos, pero nuestros hechos lo niegan, Señor. Y así era Pedro. Sin embargo, quiero pedir en esta mañana, Señor, que tú trates con las vidas, porque no lo voy a hacer yo. Lo vas a hacer tú por medio de tu Espíritu Santo, que vas a tratar con vidas y corazones para que sean transformados, Señor, y para que puedan hablar de ti con amor. Personas que puedan servirte, Señor. Personas que puedan agradar con el servicio que hacen. Personas que sus vidas puedan ser una ofrenda de olor agradable para ti. Personas que su testimonio pueda convencer a los que no creen en ti. Los necesitamos acá. Personas que puedan sembrar, Señor, para tu obra y que puedan expandir el mensaje tuyo a donde quiera que vayan. Gracias, mi Dios Todopoderoso. Gracias, Dios mío, porque tú has llamado a todos. Quiero hacer un llamado muy especial en esta mañana. Todas las personas con sus ojos cerrados, no tengan los ojos abiertos para verme a mí. Vea al Señor en este momento y pida por esa persona que está a su lado, que quizás no conoce a Jesús. Personas que quizás están en la misma situación del primer Pedro, que estaban con el Señor pero aún no le conocían. Padre, quiero pedir por esas personas, Dios mío, que pueden ser el primer Pedro, que no te conocían, aunque te reconocían, no te conocían como Salvador. Señor, pido por esas personas que tu Espíritu Santo pueda tratar con ellas, que tú le puedas ayudar a entender, Señor, que solo en ti está el propósito verdadero para nuestras vidas, que solo en ti, Señor, hay salvación y vida eterna, que no es el hombre, sino solo tú, Señor, eres el que salva, que solo tú puedes dar el amor, Señor, necesario, que solo tú diste tu vida en la cruz del Calvario. Ningún otro de los apóstoles, Señor, nadie, solo tú moriste por él. Señor, si tu Espíritu Santo está tratando con esas personas, pido que esas personas puedan levantar sus manos allí donde están para reconocer que necesitan a un Salvador que eres tú. El amigo, gracias. Si hay alguien más que el Espíritu Santo está tratando con su vida, con su corazón, pido protocolo, por favor, que haga su trabajo. Si tú, estando allí donde estás, puedes levantar tu mano para reconocer, gracias, el amigo de tu vida, que necesitas a Jesús, levanta tu mano y hacemos una oración por ti. Protocolo va a estar a tu lado. Gracias, Señor, por tu divino Espíritu. Gracias, Señor Jesús, porque tú diste tu vida en la cruz del Calvario. Si otra de las personas que nos están visitando en esta mañana quiere levantar su mano, también hacemos una oración por usted. Todos necesitábamos reconocer de Jesucristo. Gracias, hermano, por levantar su mano. Protocolo, por favor. Gracias, Señor, por tu divino Espíritu. Acá tenemos también al amigo que está levantando su mano para reconocer. La señora que nos visita en esta mañana, gracias por levantar sus manos. Gracias a todas las personas por levantar sus manos. Protocolo va a ir hasta donde ustedes están y van a orar por ustedes. Gracias, Señor, porque tú estás trayendo a tu casa a los que han de ser salvos. En esta mañana, todas las personas que levantaron sus manos, quiero invitarles a hacer una confesión de fe. Y es esta confesión, es muy sencilla. Señor Jesús, a todas las personas que levantaron sus manos porque necesitan del Salvador, hagan esta confesión de fe. Señor Jesús, quiero pedirte perdón por mi estilo de vida, por no haberte reconocido como mi único y suficiente Salvador. Señor Jesús, pido que tú entres a mi vida. Quiero abrir la puerta de mi corazón para ti. Pido que tu Espíritu Santo tome el control de mi vida y que tú me llenes de tu amor. Señor, gracias por haber muerto por mí en la cruz del Calvario. Eso es una confesión muy sencilla de aceptar al Señor Jesús. Gracias a todas las personas que levantan sus manos. El Espíritu Santo posiblemente está tratando contigo allí en el corazón. No porque yo haya hablado, es porque Dios usa a su Espíritu Santo para tratar con ustedes. Quiero orar por las personas que levantaron sus manos y que en un sencillo acto
de corazón pueden reconocer que necesitan al Salvador. Voy a orar por ustedes y toda la iglesia también lo va a hacer. Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana, ya mediodía y tarde, porque tu Espíritu Santo ha actuado de una manera bella en la vida de cada una de las personas, porque tú has tenido un trato con cada uno de ellos. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás aquí convirtiendo vidas, tocando corazones por medio de lágrimas, por medio de un arrepentimiento genuino. Padre, pido por cada uno de ellos, Señor, que así como Jesús oró por ellos, que no los quitaras del mundo, Señor, así oro también por ellos, sino que les ayudes a mantenerse en este mundo fieles a ti, a tus propósitos, a tus caminos y a tu palabra. Gracias, Señor, por estas personas que hoy te aceptan en sus corazones, Señor, y que ellos pasan a ser ahora tus hijos, porque están aceptando el regalo precioso de la salvación, ese regalo que solo tú puedes darle, Señor. Gracias, Señor, porque ahora ellos son herederos, Señor, juntamente con Cristo, y coherederos también con Cristo, y herederos juntamente con nosotros, Señor. Gracias porque hoy en día, Señor, tú sigues tratando con ellos, con sus vidas y corazones, y porque ellos tomaron la decisión, la mejor de todas las decisiones. Padre, quiero pedir también en esta mañana, Señor, por las personas que están enfermas y que pueden levantar sus manos. Señor, los que están enfermos necesitan salud, personas que tengan familiares enfermos. Señor, que tu Espíritu Santo trate con sus vidas y con sus corazones, y que tú pases tu mano sanadora por cada persona hoy, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias por la salvación y por la sanidad también, Señor. Gracias, María. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde.